finalizar con una mesa redonda, yo creo que interesante, donde podréis hacer las preguntas que queráis, que las tengáis, y para eso os invito, por favor, a los ponentes a que subáis al escenario. Bueno, entramos ya en la recta final. Creo que hemos tenido muchísimos impulsos sobre temas no siempre fáciles de explicar, pero de importancia fundamental para nuestras empresas. Lo más importante son vuestras preguntas y vuestra participación. Entonces, esta es vuestra oportunidad de hacer preguntas a quien queráis sobre los temas que hemos oído. ¿Alguien quiera animarse a hacer una pregunta? Sí, aquí, por favor. Mi pregunta va dirigida a Joan. ¿Qué opinas de la frase de Tom Peters que cada 5 años habría que volar completamente las empresas y reinventarse? Bueno, yo creo que como hoy hemos nombrado, ¿no?, muchas frases antiguas, yo hablaría de transformarlas más que volarlas, ¿no? Y creo que yo no sé si son 5 años, pero lo que está claro que el futuro, lo hemos visto aquí, y ha habido una clave que Javier ha comentado, es absolutamente cambiante. Probablemente mirar al futuro no siempre acertemos, pero acertaremos una cosa, que es que seguro va a cambiar. Por lo tanto, ese elemento de transformación e innovación continua es clave en nuestras organizaciones. No tengáis miedo a liderar ese cambio. Y es muy duro, ¿no? Porque luchamos con las cuentas de resultados. Anoche lo hablábamos en la cena. Es muy duro, difícil, sobre todo cuando estamos en compañías que hay ingresos y hay que a veces incluso cuestionar esos ingresos para no dejar de mirar al futuro. Pero no tengáis miedo, porque es que no hay una realidad, es que va a cambiar todo. Por lo tanto, sí, creo en la transformación. Si me permites, hablando de precisamente esta presión de la cuenta de resultados, yo creo que una cosa que ayuda es simplemente, si hay resistencia, crear un proyecto piloto, venderlo así y testarlo en petit comité para luego tener datos internamente para ayudar a la transformación. ¿Más preguntas? Sí, por aquí. A ver, tenemos micro. Bueno, a cualquiera, pero directamente a ti, Paul. Todo lo que hemos estado viendo es mucho de B2C, pero me pregunto yo, ¿todo lo que hemos hablado también vale para B2B? Uy, y tanto. Incluso... Bueno, partiendo de la base que no compran nunca empresas, compran personas dentro de las empresas. Efectivamente, pero en gran medida estamos hablando de cultura de empresa para facilitar o hacer posible este cambio. Y precisamente el ADN, más bien de estrategias B2B, es completamente afín a eso. Ya, pues todas las virtudes de segmentación, de conocer a tu mejor cliente, de traquear la rentabilidad, ya sea así incluso antes de la revolución digital. Entonces B2B está de enhorabuena porque ya practica eso. Es más bien B2C. Tiene mayor dificultad de transformarse de una mentalidad masiva hacia el one-to-one. Entonces, y el inbound marketing, la automatización, ¿sabes?, en real time de todos esos mensajes y canales es algo que ya muchos en B2B ya están optimizando sus conversiones desde hace más tiempo que B2C. Siendo breve y conciso, si luego podemos platicar aparte. A lo mejor Joana quiere Por decir complementar, algo también. sí, yo creo que hoy habéis explicado, no es un ejemplo de B2B puro, yo creo que lo habéis hecho muy bien, os felicito de verdad toda la estrategia de marketing B2B. Simplemente un dato, utilizar en el B2B LinkedIn es una red maravillosa para hacer negocios. Estar en las redes y la suman a veces en determinados sectores Twitter más LinkedIn es maravilloso para hacer. Yo hago muchos negocios y muchos clientes globales en la red. Por lo tanto, atreveros a hacer. Sí, a lo mejor me salgo un momento de ser simplemente moderador. Tú dijiste algo de paso muy importante, que es que evidentemente en el business to business no son empresas que compran, son personas que son de carne y hueso que compran y además compran con el dinero que no es suyo. Uno de los grandes problemas en la comunicación business to business es que la gente piensa a menudo que están comunicando con el departamento financiero y entonces tienes todas esas comunicaciones por multicanal que sean enormemente aburridas porque no conectan con la persona que también tiene sus objetivos en la empresa, etc. Pero en el business to business, donde tenemos acceso a
a menudo mucho más datos que en el business to consumer. A menudo empezamos ya con una base de datos en lugar de tener que construirla con promociones de ventas y muchos otros temas. Tenemos líderes de opinión en sectores business to business, por ejemplo, blogueros, con quienes podemos relacionarnos. Evidentemente. Y tenemos, y lo mencionó Paul también, el content marketing, el inbound marketing, digital content management. Y todo esto nos da unas herramientas, bueno, que son la cumbre, de verdad, de hacer el mensaje adecuado, multicanal, a la persona adecuada, poder escuchar de manera activa y todas esas cosas que Moisés y Carlos tan magníficamente han explicado cómo esto es facilitado por estas herramientas tecnológicas. Entonces, clarísimamente el B2B es probablemente un reto, incluso algo más fácil que hacer algo verdaderamente bien y completo en el B2C. Más fácil, más difícil, no importa. Es absolutamente tan aplicable en un caso que en otro. Perdona. ¿Nos dejas decir Sí. dos cositas rápidas? Evidentemente. Solo una cosa. Realmente una de las herramientas más eficaces que he tenido a nivel de retorno de inversión y de negocio es formar a vuestras redes de venta B2B en el uso de esas redes sociales. Y si combinamos con la herramienta comunicativa, yo creo que es efectivo total. Yo no voy a visitar a nadie que no conozca antes. O sea, si conocéis a la persona que vais a vender, tenéis vais a tener muchísima más probabilidad de la compra. Y es clave en la red de venta. Y hablando precisamente de eso, me encanta que hayas mencionado B2B. Me has hecho pensar en Nicolás Negroponte aquí en Madrid en el 98, creo, en FECEM, gran sarao diciendo que había muerto el papel. Y no era gurú. ¿Y dónde está ahora? Estaba en MIT, no sé dónde está ahora, pero muy lejos de la realidad. Precisamente en B2B, en mis estrategias de B2B, ¿sabes lo que utilizo para fidelizar a los más rentables? Se llama papel, se llama un sello de Correos de España, se llama de un boli donde firmo una notita para mis walitos y walitas, etcétera, etcétera. Vinculándolo, evidentemente, en multicanalidad con QR codes, con email marketing, con lo que quieras, pero hay un gran valor nuevo, curioso, ¿verdad? En el papel del papel, ¿no? Joana, cuéntales de sapos. ¿Puedo? Es que vamos aquí. Habiendo llegado a este punto, me gustaría que Sí, Joana sí. os cuente una anécdota que vivimos cuando visitamos a Zappos, Sí. el e-commerce en Estados Unidos de antes zapatos y ahora todos los complementos de moda imaginables. Sí, voy a hablar del papel y ahora en el B2C. Antes he hablado de atención al cliente y de la importancia, ¿no?, de hacer y convertir en extraordinario lo ordinario, ¿no? Y eso en atención al cliente es clave. Me sorprendió ver Zappos, uno de los principales e-commerce, y de repente vemos en el contact center enorme, todo digitalizado, unas tarjetitas que levanto y yo, ¿qué es esto? Y eran unas postales. La atención al cliente en momentos críticos de ayuda, cumple, envía tarjeta postal, una felicitación, monísimas, dibujadas, para Navidad, para disculpa, para pedir perdón. Es muy importante pedir perdón. Pues eso lo vimos en Zappos y nos sorprendió una empresa tan digital, tan e-commerce, cómo pedía perdón o cómo se conectaba con su Wally y con sus clientes, con todos, también con tarjeta postal. Maravilloso ejemplo para aplicar. Además, después de llamar a Zappos, muy a menudo simplemente con su propia puña y letra, la teleoperadora o el teleoperador daba las gracias al cliente, dibujaba un corazoncito, hacía una referencia específica a la conversación y lo ponía a través de correos de Estados Unidos en el buzón tradicional, no el electrónico del cliente. Y ayer estuvimos hablando de este tema. La última vez que estuve en el Congreso Web 2.0, pidieron a 8 grandes gurúes del mundo digital, todos prácticamente por debajo de 30 años, cuál era la campaña digital que más les había impactado en el último año. Y 2 de los 8, sin saberlo entre sí, sacaron de sus bolsillos, sacaron el tarjetón de Zappos, donde después de una llamada les habían dado las gracias y dice, de todas las campañas digitales, y me di cuenta, para esta gente esto no era una cosa en papel, era una parte enormemente impactante de una comunicación digital, pero era la tarjeta postal
un medio con el que poca experiencia tenían y tenía enorme impacto, y de todo lo que habían recibido en el mundo digital, fue finalmente la postal con la que se quedaron como algo diferente, impactante, y que les marcó su opinión de la marca Zappos para siempre. Quiere decir, cuando hablamos de marketing multicanal, estamos verdaderamente hablando de multicanal. Creo que fue Mark Twain que dijo: el anuncio de mi muerte es bastante prematuro. Y lo mismo pasa con el papel, y lo mismo pasa con los postales, y pasa con los mailings en papel. Por cierto, los mailings en papel están viendo un renacimiento en Estados Unidos y Latinoamérica en este momento, y han vuelto a crecer con enorme fuerza, exactamente porque ahora son, como hablamos el año pasado, participativas e interactivas a través de Near Field Communications, a través de códigos QR, etc. Cualquier superficie hoy en día es portal de entrada en un mundo digital y de contenidos de valor añadido digitales, y por lo tanto hablamos, creo, incluso del no-line marketing. No-line marketing es marketing multicanal y marketing multimedios, y para gestionarlo pues necesitamos las herramientas que hemos visto hoy. ¿Más preguntas? Yo quería comentar también otra última acción Sí. que vamos a tener. Vamos a poner a vuestra disposición, que es la vuelta al papel. Es decir, hemos viajado por toda la parte digital, y os vamos a dar la posibilidad a todos los que estéis aquí de acceder a una web, a nuestra web, y elegir una fotografía en un formato postal, ya que habla del formato postal, elegir una fotografía de vuestro gusto y enviar a las personas que queráis pues una felicitación postal con la fotografía que queráis, ¿eh? Con lo cual es una demostración de que se puede volver al printing en todo este camino que podemos recorrer, ¿eh? Por ejemplo, una postal. Magnífico. Pues yo sí tengo algunas preguntas más. Por ejemplo, tengo una pregunta para Héctor. Además, me ha encantado tu ponencia. Dijiste dos cosas que a mí me marcaron mucho. Uno, dijiste, no deberíamos solamente convertir clientes en fans, que es de lo que todo el mundo habla. Dice, el fan no vale nada o muy poco si no sabemos convertirlo en el cliente. Y también has dicho que premiamos la fidelidad y no solamente el potencial de compra. Combinando estas dos cosas, ¿cómo consigues? Porque un cliente fiel pero con poco potencial de compra, desde la perspectiva tradicional, te aporta relativamente poco, aunque su voluntad sea mayor. Pero a lo mejor en combinación con su comportamiento en redes sociales y convertir fans en clientes, se puede crear algún tipo de círculo muy virtuoso. ¿Me puedes hablar un poco de esto? Sí, lo primero es, para medir rentabilidad cuando es un cliente ya es fiel, habitualmente pecamos de cortoplacistas. Los ROIs los solemos medir en 2 o 3 meses, y cuando estás hablando de clientes fieles, clientes ya desarrollados, vinculados a la enseña, idealmente la idea es coger periodos mucho más largos, hablar de un año y tal. Entonces ya empieza a tener mucho más gracia para el ROI. Imaginemos que tenemos una tasa de rotación clientes fieles del 3%, lo que sea. Sobre ese cliente sobre el que estás interactuando, dándole un beneficio adicional, o simplemente poniéndole en valor o agradeciéndole lo que sea, como explicaba Joana con las postales, por ejemplo, ¿no? Simplemente ese detalle igual hace que la predisposición a abandonarte sea menor, y por lo tanto te baja la rotación de clientes fieles, y por lo tanto esos euros te entran que antes no te entrarían. Es decir, mucho más allá, esto con la gestión tradicional. Ahora bien, lo que decías, si además de esto somos capaces de incorporar todo lo que sabemos de ese cliente, que está dispuesto a compartir a través de redes, pues bueno, Moisés lo explicaba muy bien, es decir, lo veíamos además en la presentación de forma gráfica y en real time. Es espectacular lo que podemos imaginaros. Es que imaginaros para un retailer el hecho de saber que ese cliente pues, es fan de su marca o de la competencia. ¿Qué decisiones puedo tomar con eso? O a nivel de geolocalización, sé que viaja a Madrid todos los lunes. O sé qué marcas son preferidas. ¿Qué potencia tiene eso a la hora de sentarme con fabricantes para hacer acciones conjuntas de win-win-win? Y poder ofrecerle eso. Affinity. Oye, pues yo tengo un macro colectivo de mascotas, y además de esos macro colectivos sé quiénes son fans de Affinity y quién de tu competencia. Es decir, la gracia un poco de tener esa visión lo más 360 posible no es solamente una cuestión de mejorar la relación,
y eso lo puedes ver a largo plazo y lo puedes ver incluso en el ambiente que puedas tener con el cliente, sino también en el ROI. Es una forma, creo que muy fácil, con lo que acabamos de ver, de cerrar ese círculo. Absolutamente fascinante y totalmente cierto. Esto me lleva directamente a una pregunta para Sarai también. Muy fascinante todo esto, lo que llamas el tren de comunicación y el Customer Journey. Dijiste algo que a mí me llama mucho la atención, y es bien cierto, los clientes no os llaman a vosotros, por lo menos no para comprar un nuevo seguro. Y es cierto, nadie de nosotros nos despertamos por la mañana pensando, ¿a qué compañía de seguros voy a llamar ahora para pedir información sobre productos? Entonces tú tienes que hacer escucha activa, multicanal, pero a través de estrategias push. Y me encantaría que nos contases un poco más exactamente cómo hacéis esto. ¿Cómo hacemos la escucha activa? Sí, a través de multicanal. Bueno, realmente a clientes que no os llamarán espontáneamente a vosotros. A clientes que no nos que llaman. no os llaman espontáneamente a vosotros, has dicho. Sí, que somos nosotros los que llamamos. Ya. Bueno, pues realmente es el departamento de CRM quien lleva todo el seguimiento. Y la escucha básicamente la hacemos en llamadas de telemarketing y en contratación. Es decir, en pólizas contratadas por llamadas. ¿Y tenéis previsto incluir en una fase siguiente temas de redes sociales? Ver sí, está previsto para de cara a un futuro, pero es cierto que tenemos todavía que incorporar muchas mejoras y estamos más enfocados en una metodología de test and learn, de ir aprendiendo para lograr una eficiencia de producto y ya a partir de tener un conocimiento exhaustivo de cómo funciona el producto y qué es exactamente lo que quiere el cliente, atrevernos un poco a llevarnos e ir a redes sociales. Ahora mismo no está dentro de nuestra Pero las estrategia. cosas se hacen paso a paso. Paso a paso, Esa sí. es la manera de hacerlo. Hablando de redes sociales, esto me lleva a Carlos. Dijiste que utilizáis datos sociales como, por ejemplo, la Cloud Score. Y esto evidentemente es de enorme importancia porque la Cloud Score te da una medida directa de la capacidad de influencia que tiene un cliente en los entornos sociales. ¿Cómo exactamente? ¿Puedes dar un ejemplo de qué pueda aportar a un cliente la utilización de estos datos sociales como la Cloud Score para poder hacer segmentación mucho más potente? Bueno, estamos diciendo que tenemos que hacer segmentación por valor actual de futuro, por valor actual de cliente y por valor esperado de cliente. Entonces, ¿cuáles son componentes del valor del cliente? La facturación, el ciclo de vida, la probabilidad resta la probabilidad de siniestralidad, resta la probabilidad de abandono, pero suma la capacidad de prescripción. Un cliente que tiene capacidad, influencia en su entorno, tiene más valor que un cliente que no la tiene. Entonces, el índice Cloud, que mide relevancia en redes sociales, se supone que sus criterios son seguidos por multitud de seguidores y que se fían de su opinión. En un sector como viajes y seguros, pues lo vemos muy claro, ¿eh? Alguien que tiene relevancia en Cloud, todos para contratar vemos opiniones, referencias, luego ese cliente nosotros, aunque no sea económicamente directamente, podemos asumir que tiene más valor futuro. O sea, debería estar incorporado en la expresión del cálculo del valor del cliente el índice Cloud. Bueno, puedo hablar aquí. Claro. Es que es clarísimo. De hecho, los que llevamos trabajando hace años con CRM, cuando hemos incorporado el concepto social, ahora verás, bueno, de nuevo, ¿no? Es cuando hemos haciendo acciones del sector no solo de seguros, banca, ya juguetería, consumo, se nos ha disparado el ROI y las ventas. Pero es que un tema clarísimo, en Estados Unidos hay un valor que se llama NPS, puede haber varios, donde se cotiza el valor de bolsa y el valor de una compañía, y así ahí sois algunos financieros, y lo sois muchos en la parte de seguros, el valor de la compañía ya también se mide con el NPS. El NPS lo que mide es el número de clientes que te pueden recomendar. De hecho, la pregunta clave que hacemos cuando implantamos el Social CRM es una pregunta clave que es, ¿me recomendarías? Tener clientes, no solo la matriz de la fidelización en ese sentido, tener clientes que te recomienden incrementa el valor de tu compañía directamente en bolsa y por lo tanto en las cuentas de resultados.
Evidentemente, evidentemente. Y siguiendo esa misma línea, después de todo el análisis, viene evidentemente la gestión de la campaña multicanal, de la que además tan claramente, porque es un tema difícil de explicar, ha hablado Moisés. Claro, un gestor de campañas muy potente es fundamental. Dijiste que analizando, y además tú has visto un ejemplo del Customer Journey, y has dicho, claro, agrupando todos estos Customer Journeys para formar segmentos, se puede aprender muchísimo de los distintos segmentos en cuanto a su Customer Journey, y esto nos ayuda otra vez a enriquecer la comunicación al futuro. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de qué se ha aprendido analizando Customer Journeys, agrupándolos en segmentos, que después os habéis motivado a hacer cosas diferentes o que, en la que no hubieses podido pensar sin ese tipo de análisis? Sí, a ver, hemos aprendido evidentemente, pero más que aprender, hemos también traído experiencia de otros sectores. Al final no es más que medir, o sea, es la importancia de medir, pero no solamente que midas, sino además qué haces con lo que mides. Entonces, lo comentábamos hace mucho tiempo. En el mundo de los videojuegos hay un problema muy grave. El problema muy grave es que hay gente que empieza a jugar y se cae en algún punto. Entonces, cuando se caen en algún punto y no llegan al final, pues el que vende el videojuego no sabe por qué. Cuando empezaron a establecer medidas de control y empezaron a ver patrones de comportamiento de la gente con respecto al juego, empezaron a detectar en qué punto se caía la gente. Cuando empezaron a detectar en qué punto se caía la gente, hacían incidencia allí y miraban y analizaban e intentaban dar soluciones y vieron cómo luego el cambiar esa barrera que detectaban les permitía que la gente siguiera fluyendo y al final tuvieran más conversión. Esto cuando compras un videojuego, por ejemplo, que compras en la tienda no tiene sentido, pero que es un juego freemium que tienes que estar comprando y se basa en tu actividad en el juego es muy importante. Ahora, hemos extrapolado esto a la comunicación, es decir, tenemos que medir cómo ha sido la comunicación y en todos los hitos que nos encontramos dentro del proceso de comunicación, cuál ha sido el comportamiento. Detectamos los patrones y vemos cuál es el comportamiento. Esto lo que nos ayuda al final es a definir cuál es el camino, por ejemplo, el canal favorito, lo que ha dicho Héctor. O sea, a mí no se me olvidó, pasa que tenía muy poco tiempo. El canal favorito, sé cuál es el canal favorito, sé a través de qué canal me comunico mejor con la gente y sé cuál canal me ayuda o cuál es el camino que me ayuda a convertir más. Extrapolemos esto de la comunicación al proceso de compra. Por ejemplo, una póliza de seguros a través de Internet. Extrapolemos esta misma información que tenemos de cómo ha funcionado mi comunicación a un proceso de compra. Si soy capaz de analizar todos los hitos y todos los puntos y sé cuáles son los caminos que siguen, los que llegan al éxito, pues lo que haré será reforzar ese camino para intentar que la mayor cantidad de clientes lleguen al éxito. Pues está claro, y como sabes que Héctor es tuitero, pues le sigues para que le puedas enviar mensajes directos y ya tienes un canal absolutamente hecho a la medida de Héctor para comunicar con él. Vamos a ver, estamos a punto de llegar al final de nuestra jornada. ¿Hay más preguntas? Sí, por favor, Guy. Yo quería saber si me imagino que soy una persona que trabaja en una empresa aseguradora. Sí. Estoy entrando en este mundo la primera vez. Una recomendación, vamos, 3 cosas que podría hacer. Sí. Todos que quieran comentarlo, que lo hagan. Sí. 3 cosas que harían. 3 cosas, sí, las primeras 3 cosas que podría hacer para entrar en este mundo que podría ser una aseguradora. Sí. Muy bien, adelante. ¿Quién quiere mojarse? Paul, evidentemente. Paul, mójate. Bueno, es un poco, hemos hablado de cambio de cultura, mentalidad, ¿no? Y hay un factor aquí, te aconsejaría a priori a ser más oriental. ¿Más qué? Más oriental y menos occidental. Lo que quiero, te aconsejaría un poco más de zen y un cambio dentro de vuestra organización del concepto del tiempo y la rentabilidad. Héctor acaba de mencionarlo, también lo hemos mencionado hoy. Vísteme deprisa, despacio que tengo prisa, ¿no? 2 cosas para vincularlo y pasar el micro a otros. Paul Polman, el CEO mundial de Unilever, ha dicho a The Guardian hace un año que está empezando un proceso de abolir dentro de Unilever los informes de resultados trimestrales. Olé. Mea culpa, es herencia de posguerra de Estados Unidos, la bolsa y todo eso. Medio largo plazo para una inversión es importante pensar más en menos accionismo y más estrategia. Luego, el segundo dato que quería mencionar, que se vincula un poco con algo que tú has dicho, en un estudio de fidelización que estamos hablando en Barcelona con Vueling, les decía que
tomemos nota de que la mayoría de programas de frequent flyer te restan los puntos si después de 3 años no has movido ficha. Donde estudios muestran que muchísimos fieles y que han sido un poco activos empiezan a redimir a partir de 3 años. ¿Qué estamos haciendo? Porque vamos, corre, ya. ¿Sabes? Chicas, chicos, ya. O sea, tenemos que ser un poco más orientales y menos, un poco más de tiempo, un poco más de paciencia, un poco más de estrategia. Ser más oriental. Yo haría 3 cosas, ¿eh? Y yo creo que nos lo has mostrado muy bien. Yo primero formaría a mi equipo para ir cambiando a las personas. 2, escucharía a mis clientes. Y 3, empezaría a hacer acciones piloto. Y como empresa de seguros que ya tengo CRM, en Petit, la primera acción que haría sería el Social CRM y empezaría a incorporar datos sociales, lo que pueda, dentro del CRM. Esas 3 cosas son las que haría. ¿Alguien más quiere? Sí, yo también incorporaría la parte de quitar esos miedos que normalmente tenemos a dejar de hacer lo que ya estamos haciendo porque funciona y que apostemos más por la innovación. Muy bien, pues creo que es bastante difícil hacer un resumen de toda la riqueza que hemos vivido, pero evidentemente lo voy a intentar, además, en 2 minutos. Dentro del entorno de las comunicaciones multicanales enfocadas en el cliente crecientemente en tiempo real, hay 2 grandes temas que yo me llevo. Uno, que es que si vamos a ser customer centric, tenemos que hacer cada vez más marketing de precisión, cada vez más de bisturí en lugar de carpetazo de bombas. Para poder hacer esto bien, es absolutamente imprescindible invertir en el análisis de datos, muy especialmente todas las técnicas emergentes de Big Data, para verdaderamente poder enriquecer de una manera acertada. Porque hay un problema con hacer marketing de precisión. Si tú dices una barbaridad en un spot de televisión, pues mucha gente pensará que o estás bromeando o si es divertido se reirán, pero nadie protestará. Si tú haces una comunicación de bisturí y no aciertas, tiene un gran impacto negativo. Por tanto, no hay marketing de precisión sin datos y sin un análisis acertado de datos que nos permite que el mensaje cada vez más potente de verdad llegue a través del canal correcto y de verdad tenga el contenido correcto. Esto es posible, hemos visto muchos buenos ejemplos y las empresas capaces de hacer esto hoy en día, pues se llevarán no solamente una ventaja competitiva, se llevarán una importante ventaja competitiva duradera. Porque, como todos sabemos, la infraestructura y el partnering con socios como Meltec y otros, empresas como la de Joana, Intrip, o agencias digitales como Barcelona Virtual, son fundamentales para, trabajando en equipo, avanzar en esto. Y ya que no es cuestión de simplemente tener una pequeña idea brillante como hace 50 años, haciendo esto bien y ir aprendiendo a través de reiteración tras reiteración, es una ventaja competitiva muy difícil de duplicar rápidamente por la competencia. Entonces sí es cierto también que aquí hay ciertos first mover advantages. El que se mueve primero y que se mueve bien siendo primero, se lleva una creciente, duradera y cada vez más importante ventaja competitiva. Esta es una idea que yo he sacado de aquí, que a lo mejor combina muchos de los temas. El otro es la multicanalidad. Customer centric, hemos hablado, multicanalidad está allí. Los clientes son multicanales. Paul, en su manera inimitable, se nos ha acercado a todo esto. Clientes que ya no distinguen entre medios, que
van de on a off, a on otra vez, que ni siquiera los nuevos dispositivos, el nuevo sistema operativo iOS 8 de Apple, donde tú empiezas en la cama escribiendo un email en el iPad, después mirando la televisión lo continúas en tu iPhone y se abre exactamente en el punto donde lo dejaste, después en tu trabajo lo revises y haces en el ordenador 3 cambios. Ya no es posible ni siquiera decir si este mail se ha escrito en un móvil, en un iPad, en un ordenador o lo que sea. Entonces, en ese mundo multicanal, donde los clientes gestionan, porque tenemos unos cerebros absolutamente maravillosos y manejamos, y miramos la tele con Twitter en la mano, mirando la tele, todo el tema de multipantalla. En ese mundo, la multicanalidad es fundamental. Una empresa que no tiene capacidad multicanal no va a poder sobrevivir. Y para poder hacer esto, y como no vamos a poder contratar a 4.000 personas que llevan esto, la automatización es la única respuesta. No hay multicanalidad sin marketing automation. Y por lo tanto, invertir otra vez con los socios adecuados en marketing automation es la única vía que por el momento existe para verdaderamente poder gestionar mensajes de precisión a través de una multitud de canales. Y creo que con estas dos ideas básicas, que de verdad combinan prácticamente en 2 ideas los 6 conceptos con los que empezamos hoy, cuando hablamos de las nubes de conceptos que manejaremos hoy, pues creo que tenemos un dibujo relativamente claro de por dónde avanzar. Y espero que la otra nube de pasarlo bien, de hacerlo de manera amena y de dejaros con muchas ideas que podéis empezar a poner en la práctica, pues prácticamente mañana, pues hayamos cumplido también. Por lo menos esto ha sido del servidor el objetivo. Gracias una vez por estar con nosotros, muchísima suerte y quién sabe, hasta en a lo mejor un año más nos volvemos a ver. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos de nuevo por vuestra asistencia. Nos hemos demorado un poquito más, espero que os haya parecido en cualquier caso una jornada provechosa. El año que viene prometemos repetir y prometemos hacerlo mejor. Contamos con vuestra presencia, espero. Hasta pronto.